Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, agradeciendo a la organización por permitirnos estar hoy en este seminario. Realmente nos sentimos muy agradecidas estar aquí hoy compartiendo con ustedes algunas palabras, un conversatorio sobre la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo más relevante y que mi compañera máster Priscila Soto y mi persona hemos dividido en dos partes. La primera parte es una parte teórica y la segunda parte es una parte práctica en donde vamos a ver la aplicación de lo que yo voy a hablar en este momento. Pues bien, vamos a ver. En primer lugar, ¿qué es el Tribunal Registral Administrativo? Es muy importante porque en realidad, a pesar de tantos años que tenemos de estar en el foro, aún no se conoce realmente qué es este tribunal. Costa Rica, desde el siglo pasado, apostó por la justicia administrativa. El primer tribunal administrativo fue el Tribunal Fiscal, creado en 1962. Actualmente existen más de 10 tribunales de esa naturaleza y uno de ellos es precisamente el Tribunal Registral Administrativo del cual formamos parte. Es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz que resuelve sobre aspectos de forma y fondo relacionados con la materia registral en virtud de un recurso administrativo que presenta el usuario y que agota la vía administrativa. Este tribunal abrió sus puertas en el año 2002. Precisamente, este año cumplimos 20 años de gestión. Dentro de esta ley, el legislador consideró necesario que el ciudadano pudiera interponer un recurso de apelación que le permitiera que el acto lesivo de sus derechos fuese revisado por la propia administración registral. En este punto se observan dos ventajas ineludibles. Una para la administración, que puede volver a revisar el acto emitido y que si fue un acto emitido con algún tipo de error, revocar ese acto. Con lo cual se evita incluso de que lleven a los tribunales de justicia lo resuelto por el tribunal con la problemática que puede ser condenado a pagar costas. Y el segundo para el administrado, que se beneficia de ese acto, ya que ve sus intereses cumplidos y además no debe recurrir a la instancia judicial con costos altos, tanto económicos como de tiempo. Los tribunales administrativos tienen la facultad de anular, de revocar o confirmar el acto emitido por la administración, en este caso, por los diferentes registros que conforman el registro nacional. Estamos hablando del registro inmobiliario, del registro de bienes muebles, del registro de personas jurídicas y el registro de propiedad intelectual. Dentro del procedimiento que le compete, debe guardar, y esto es muy importante, debe guardar esa distancia y crear una línea divisoria con la competencia que le corresponde al Poder Judicial. No podemos declarar derechos, pero sí podemos imponer medidas cautelares. Se trata de resolver el conflicto con los procedimientos, con la competencia, con la implementación de medidas cautelares que las leyes generales y especiales le otorgan a este tipo de justicia conforme al principio de legalidad. Muy bien.
Dadas estas palabras iniciales para ubicarnos dentro del contexto, vamos a empezar ahora con alguna jurisprudencia relevante y que marcaron un hito dentro de la administración registral. Comenzamos con el voto 128 del 2004. Antes de la redacción y notificación de este voto, que fue dictado el 18 de noviembre de 2004 por el Tribunal Registral Administrativo, cualquier error que se determinara en el asiento registral relacionado con la inscripción de un bien jurídico de su competencia, la responsabilidad recaía en el registro de bienes inmuebles, hoy registro inmobiliario. ¿Qué vino a determinar esta jurisprudencia? Que la gestión administrativa, que son las diligencias que se presentan ante el registro, es una vía concebida en forma exclusiva tan solo para la corrección de errores cometidos por el propio registro y no para la investigación de eventuales conductas ilegales, civiles o penales, cuyo conocimiento exclusivo es de los órganos jurisdiccionales. A partir de esta resolución, no se concibe, y esto es muy importante, error registrar la venta de una finca mediante estafa. Tampoco se concibe error registrar la protocolización de acuerdos de asamblea de socios basada en una acta de asamblea falsa. ¿Por qué? Porque esos documentos emitidos por un notario público que ingresan a la corriente registral bajo el documento respectivo, ingresan bajo la fe pública del notario y no tiene el registrador que venir a valorar si lo que allí dice es cierto o es mentira. Eso es muy importante. En estos dos casos, en que el registro no tiene ninguna responsabilidad porque el acto delictivo se dio en la sede notarial, ya sea porque al notario pues lo sorprendieron o ya sea porque el notario participó. Pero bueno, eso quedaría en manos del Poder Judicial, indicar la responsabilidad que tiene el notario, por lo que deben ser dilucidados en la vía jurisdiccional. Esta resolución constituyó un gran avance en lo que respecta la responsabilidad del registro, la que debe ser valorada en esos años únicamente conforme a lo estipulado en los artículos del 84 al 86 del Reglamento del Registro Público 26771-J, referente a errores materiales y conceptuales. Y además, en algunos otros casos, y ya para la época actual, los que se indican en el reglamento del registro inmobiliario que haré relación más adelante. Otro voto que marcó un hito dentro de la materia registral fue la diferencia entre las inexactitudes registrales y las inexactitudes extrarregistrales. El voto 376 del 2006, de 27 de noviembre de 2006, se hizo la diferencia entre inexactitudes registrales e inexactitudes extrarregistrales. De este modo, el tribunal diferenció una u otra desde la sede de origen. En tal sentido, las registrales son las cometidas por el registro conforme a los citados artículos 84 al 86 del Reglamento del Registro Público, y las extrarregistrales son las cometidas en sede diferente del registro, concretamente en sede notarial. Doña Priscila.
Y en este caso también resulta muy importante hacer la salvedad de que el hecho de que se cometan extrarregistralmente, específicamente en la sede notarial, no siempre va a implicar que haya de por medio participación del notario. ¿Por qué? Porque perfectamente el notario puede ser inducido a error. Obviamente, si estamos hablando de un documento que, por ejemplo, no tiene matriz y es expedido el testimonio por un notario, sabemos que el notario está implicado. Pero puede darse perfectamente, por ejemplo, que el notario haga un acto donde los comparecientes están suplantando a los titulares del inmueble, que eso ha pasado en distintas ocasiones, ¿verdad? Han llegado con documentos falsos y conociendo todas las particularidades del verdadero dueño y han logrado inducir error a notarios, ¿verdad? Incluso está el caso un poco más específico de un notario que atendió a un costarricense radicado fuera del país, que se había hecho ya ciudadano de ese otro país, y por lo tanto venía nada más de visita a su país a ver sus propiedades normalmente. Pues da la casualidad que en una de tantas lo suplantaron falsificando hasta su pasaporte extranjero, hasta el carnet de incorporación del colegio profesional del extranjero, la licencia extranjera, y entre la conversación, todo eso le fue enseñado al notario. ¿Cómo iba el notario a sospechar que estaba ante todo una trama de documentos falsos? Conservó copia de todo y logró probar que él hizo una identificación correcta, pero jamás podía él saber que esa documentación era falsa, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea extrarregistral y originado en sede notarial no siempre va a implicar que el notario está en colusión para hacer el fraude. Muchas gracias, doña Priscila. Vamos a ver, entonces, la diferencia entre una y otra inexactitud. Entonces, tenemos que la registral proviene de un error en el asiento y no en el documento que accede al registro. En otras palabras, existe un error u omisión en el asiento registral por diferir de la rogación que acompañó al documento, situación que provoca la práctica de una anotación o afectación al bien o derecho inscrito improcedente. ¿Por qué? Por los errores materiales y conceptuales cometidos por el registrador en el acto de calificación del documento. Ante estos casos, la misma normativa registral indica la forma de subsanación por el propio registrador o por quien designe el jefe del registro, siempre que no se afecten derechos de terceros. Ahora bien, el error gestado extrarregistralmente ocurre cuando ese error u omisión deriva del documento inscrito respecto de la matriz o respecto del expediente. O sea, la rogatoria de la inscripción es defectuosa. Bajo este contexto, es posterior a la constitución del asiento registral definitivo que el registro de oficio o a petición de parte se da cuenta que ese asiento registral contiene un vicio que altera la publicidad registral, lo que contraría el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos, en donde indica que el propósito del registro nacional es garantizar la seguridad de los bienes. La figura de la inexactitud, y este es un hecho interesante para Costa Rica, la contempló la primera norma legal en 1865 con la ley hipotecaria. La ley hipotecaria se promulgó en 1965 y fue derogada con la promulgación del Código Civil en 1888. En esa ley hipotecaria, los artículos 270 y 271, en el 270 establecía que el registrador responderá civilmente, en primer lugar, con sus fianzas y en segundo lugar, con sus bienes,
por error o inexactitud cometido en inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas o notas marginales. Y en el 271 lo eximía de la responsabilidad si ese defecto provenía del propio título inscrito, o sea, del quien rogaba la inscripción de ese documento. Como les digo, con la derogatoria de la ley hipotecaria y la promulgación del Código Civil que asumió la materia registral, se perdió ese concepto en el camino y hasta el 2006 el Tribunal Registral Administrativo lo vino a traer de nuevo a la luz legal. Este voto del 2006 no solo fue relevante por esa diferenciación entre las inexactitudes registrales y extrarregistrales, sino también porque sirvió de base para la promulgación del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario promulgado en el año 2009, en donde introdujo en uno de sus capítulos esta diferenciación de las inexactitudes. Partiendo de esta diferencia, se amplió la competencia de la administración registral al imponer medidas cautelares. Actualmente contamos con varias medidas cautelares: la nota de advertencia, el aviso catastral, la nota de prevención, la inmovilización y por último el bloqueo registral. Por muchos años, el sistema registral costarricense aplicó como medida cautelar la nota de advertencia e inmovilización. Tal como se explicó en el punto anterior, al conceptuar el derecho registral únicamente el término error registral sin detenerse a analizar su origen, ello trajo como consecuencia que al detectar el registro una incongruencia entre la realidad jurídica y la realidad física del inmueble, se consideraba error registral, con la consecuente aplicación de la nota de advertencia y posterior inmovilización. El Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, al introducir esa diferencia entre las inexactitudes, estableció a la vez una forma de saneamiento a través de la aplicación de medidas cautelares administrativas. En ese sentido, tenemos que la nota de advertencia se ha definido como una cautelar que se incluye en el asiento registral con efectos de publicidad noticia. Se inicia la gestión administrativa y el funcionario registral que la conoce, para seguir investigando sobre el caso, anota en el asiento registral la nota de advertencia, cuyo efecto hacia terceros es dar a conocer que existe una gestión administrativa en contra de lo publicitado en un asiento inscrito. Esta medida cautelar no extrae del tráfico mercantil al inmueble, pero quien adquiere un derecho real sobre este asume las resultas del juicio, y eso está establecido en el artículo 468 del Código Civil. Está regulada en el artículo 97 del Reglamento del Registro Público 26771-J y en el artículo 2 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. La nota de advertencia constituye la antesala de las demás medidas cautelares administrativas con que cuenta el sistema registral costarricense, ya que se anota provisionalmente en el acto de registro cuestionado hasta que se dicte la resolución. En esta resolución se puede ordenar su levantamiento en caso de que el registro considere que no existe ninguna anomalía en la inscripción, o se reafirma su anotación y se impone paralelamente la cautelar que corresponda conforme al tipo de inexactitud detectada.
La inmovilización. La inmovilización es la cautelar mayor con la que cuenta el registro inmobiliario cuando no es posible sanear una inexactitud en la publicidad registral, causada por acción de un funcionario registral. Conforme a ese concepto, la inexactitud que provoca la aplicación de esa cautelar es la originada en la sede registral, sea por error del registrador, sea en el marco de calificación de ese calificador o en el levantamiento catastral provocada por falla informática o por manipulación dolosa de parte de cualquier funcionario registral. Estas dos últimas son las que amplió el reglamento de organización del registro inmobiliario. Sin embargo, el registro también ha debido imponer esta cautelar en casos que, aunque no sean provocados por acción del registrador, no tienen solución más que en los tribunales de justicia, ya que afecta la individualización del objeto registrado. Estamos hablando de la doble inmatriculación, un mismo terreno con dos matrículas o con el traslape total de inmuebles, uno encima del otro. La Sala Constitucional la ha desarrollado ampliamente desde el año 95 y los invito a leer el voto número 6663-95 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 5 de diciembre de 1995. La nota de prevención. La cautelar de prevención está definida en el inciso N del artículo 1 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. Corresponde a una medida que se incluye cuando así se determine en el asiento de inscripción al dar curso a una gestión administrativa presentada ante la dirección o subdirección del registro inmobiliario. Esta medida se anota en el asiento registral ante la presencia de una inexactitud de origen extrarregistral. Igualmente, en la nota de advertencia, sus efectos son de publicidad noticia. Ello quiere decir que respecto al bien jurídico cautelado sigue dentro del tráfico mercantil. La nota de advertencia, la nota de prevención está consignada en el artículo 32 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. Los requisitos para presentarla están indicados en el artículo 34 de ese mismo reglamento y el tribunal en el voto 394 de 2014 estableció que esos requisitos no son números cerrados, sino que son números apertos. El aviso catastral, por su parte, es una cautelar que se aplica en un asiento del registro inmobiliario cuando se detecta una inconsistencia entre la descripción física y jurídica del inmueble, para efectos única y exclusivamente de publicidad noticia. Esta se fue creada mediante la directriz RIN 003-2011 del 20 de octubre de 2011. Allí se materializan los presupuestos y efectos de esta figura cautelar, disponiendo su utilización en las inconsistencias derivadas del levantamiento catastral según lo dispuesto en el título 3 del Reglamento del Registro Inmobiliario citado. Pero también, y esto ha sido por jurisprudencia del tribunal, esta cautelar se ha ampliado a los casos en que el registro de oficio o por acción de parte y a través de una gestión administrativa ha corroborado que el inmueble que se encuentra inscrito está con un plano catastrado que no refleja la descripción exacta de ese bien. Ante este caso, la medida que se le impone es
la de aviso catastral, que es una medida de menor grado, a efecto de que el propietario del bien proceda a sanear esa publicidad registral con la introducción a la corriente registral de un nuevo plano catastrado que refleje la descripción física de ese bien en la realidad. Y este es el voto 653 del 2012 de las 13 horas 40 minutos del 27 de julio de 2012. A partir de ese voto hay muchos más que ya hemos emitido en ese sentido. Por último, la nota de bloqueo registral. Vamos a ver, esta es una nota muy interesante. La nota de bloqueo registral procede en los casos en que exista derechos adquiridos de tercero registral protegido y se determine mediante un procedimiento administrativo que el testimonio ingresado a la corriente registral no está asentado en una matriz, no está asentado en el protocolo del notario. Esta figura de bloqueo registral tiene como efecto la inmovilización del inmueble al que se le imponga hasta tanto no se aclare el asunto en la vía judicial o que las mismas partes interesadas pues rueguen al registro solucionar la problemática. Ahora, si no existe tercero registral protegido, ¿cuál es el tercero registral protegido? Aquel que ha adquirido en base a la publicidad registral, adquirió del propietario que indica esa publicidad registral buena fe y solicitó la inscripción del documento al registro. Si no existe ese tercero registral, que es precisamente el que les acabo de indicar que cumple esos 5 requisitos, el registro inmobiliario está facultado a cancelar ese asiento provisional o definitivo, restituyendo la información inmobiliaria a su estado anterior, y así lo indica el artículo 5 de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria. La subdirección registral inmobiliaria es competente de conocer esta medida cautelar, según lo indica el artículo 9, inciso A9 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. Y hasta aquí, señores, mi presentación, porque ahora sigue la parte más interesante: cómo aplicamos en la práctica estas medidas cautelares que les acabo de indicar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Siempre continuando dentro del tema de la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo en lo que es la materia inmobiliaria, vamos a ver un poco la aplicación de todas estas medidas cautelares de las que doña Guadalupe nos ha introducido. Entonces, un ejemplo interesante donde podemos ver la aplicación e incluso vemos cómo el tribunal además viene a considerar lo que es el interés del tráfico jurídico de los bienes y de los particulares, lo podemos encontrar en el voto 166 del año 2020. Aclaro que esta es jurisprudencia, busqué la más reciente que había con la conformación actual y donde encontramos avances en la forma de hacer los análisis. En este caso, la unidad de validación de la información catastral registral del programa de regularización de registro y catastro le reportó al registro la existencia de una sobreposición total entre 2 inmuebles que se ubicaban en la provincia de Alajuela. ¿Okay? Hecho el análisis, lo que se estilaba en estos casos
si ustedes observan, tenemos la propiedad 556801 delineada en color verde y la 169.536 delineada en color celeste. Si ustedes ven, la propiedad celeste está completamente contenida en la propiedad delineada en verde. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad yo tengo 169.536 tiene una sobreposición total con respecto a la 556.801, cuya sobreposición con respecto a la anterior es solo parcial. Ahí tal vez cueste un poco apreciarlo en la imagen, pero tenemos una diferencia en que la finca delineada en verde tiene una medida de 2.000 metros, mientras que la finca delineada en celeste tiene una medida que no alcanza los 365 metros cuadrados. Normalmente lo que se venía estilando era inmovilizar ambos inmuebles, de manera tal que los dos quedaban fuera del comercio de los hombres. En el momento en que se hizo el análisis, se consideró que podíamos hacer una excepción en este caso. Si bien es cierto, hay una sobreposición total, la sobreposición total alcanza solo una pequeña parte del inmueble más grande. Si ustedes ven, hay cerca de más de 1.600 metros del que sí puede disponerse porque no presenta ninguna sobreposición. Así que en este voto se tomó la determinación de mantener inmovilizada, ciertamente, la finca 169.536 que presenta la sobreposición total, pero consignar la nota de aviso catastral que no inmoviliza sobre el terreno de la 556.801, de manera tal que sus titulares pueden utilizarlo y disponer de él en el tanto respeten el área de la sobreposición, y con ello, al dejar la nota de aviso catastral, pues obviamente cualquier persona con la que vayan a negociar ese inmueble, pues tendrá que verificar en el registro qué es lo que la origina y adquiriría entonces, no en condición de tercero registral, sino adquiriría como un tercero que queda aceptando las resultas de lo que se venga a resolver. Que algo muy importante que hay que aclarar es que el aviso catastral y todo, la mayor parte de las situaciones que se han venido a detectar en el levantamiento catastral para la conformación del mapa, en algunos casos se ha determinado que físicamente las fincas no tienen un problema. Muchas veces el problema está ocasionado gráficamente por el plano catastrado. Entonces, muchas veces estas circunstancias ni siquiera requieren acudir ante estrados judiciales, sino que se pueden simplemente buscar un agrimensor que levante un nuevo plano catastrado que corrija la situación, ¿verdad? Habrán situaciones donde sí efectivamente tenemos problemas físicos, pero muchos de los avisos catastrales se arreglarían con un plano catastrado nuevo, ¿verdad? Otro de los ejemplos de pautas importantes que va marcando el Tribunal Registral lo tenemos en el voto 219 del año 2020. En este caso, nuevamente, la unidad de validación comunica al registro la sobreposición de 4 inmuebles distintos. En este caso, vamos a ver. El primer inmueble, que es el que vemos delineado en rojo, ¿verdad? Vean la magnitud de ese inmueble, es bastante grande, en un terreno mide 20.000 metros cuadrados, ¿verdad? Presenta 3 sobreposiciones, ¿ok? Entonces, la primera sobreposición la encontramos con ese primer terreno en azul, la finca 99.358, la segunda con la finca 102.614 y la última con la finca 148.431. Ahí ya podemos ir apreciando que estas últimas 3 fincas son las que tienen la sobreposición total con respecto al inmueble 59.973, que nuevamente lo que presenta, al igual que en el anterior caso, es
una sobreposición parcial. Pero aquí, haciendo el análisis del expediente, logramos determinar que originalmente el registro inmovilizó las 4 propiedades. Logramos determinar algo interesante, y es que haciendo el estudio de los orígenes de esas fincas, se logró detectar que 2 de ellas surgieron por la aplicación de la Ley de Titulación de Vivienda Campesina. Hoy en día esa ley fue declarada inconstitucional desde el año 99, pero anterior a eso permitía que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos yo pudiera titular sobre un inmueble previamente inscrito por otra persona. ¿Okay? Entonces, la ley permitía que yo titulara, cumpliendo esos requisitos, algo que ya tenía dueño. ¿Okay? Esa ley fue declarada inconstitucional porque se indicó que era como hacer un procedimiento en lo oscuro, porque no había necesidad de ir a notificar al titular. Entonces, ¿qué sucede? El tribunal consideró que esta ley afectaba realmente derechos de terceros, que solo se iban a dar cuenta hasta que estuviera titulada parte de su propiedad, que alguien estaba, pueda que muchas veces realmente poseyendo ese terreno o haciendo el trámite de forma fraudulenta, pero cuando se daba cuenta ya estaba inscrito, aunque la ley le daba 3 años para ir a impugnar esa inscripción, ¿verdad? E igual, por ejemplo, era un procedimiento donde había personas que podían titular sobre áreas de maniales y no se le daba notificación de ello a la Procuraduría General de la República, que es la encargada de velar por esas áreas. Entonces, por eso se consideró que realmente estaba violentando el derecho constitucional de la propiedad privada. Entonces, la declaró inconstitucional, pero sí hizo esta aclaración, que sería retroactiva ciertamente a la fecha de vigencia de las normas anuladas, ¿verdad? Sin perjudicar los derechos adquiridos de buena fe. Y otra cosa importante es que ahí se indicó, ¿verdad?, que esa inconstitucionalidad no iba a afectar a las personas que hubiesen adquirido al amparo de esa ley, ¿verdad?, siempre y cuando ya hubieran transcurrido los 3 años que existían para impugnar esa declaratoria. Entonces, en el presente caso, el tribunal logró determinar que la finca 99.358 y la 102.614 habían nacido ambas por titulación de vivienda campesina, lo que en su momento la ley tutelaba. Entonces, además, se logró verificar que habían pasado los 3 años sin que nadie se hubiera opuesto a esa declaratoria de inscripción y por lo tanto la propiedad ya estaba consolidada. Entonces, si la ley te permitía inscribir encima de un terreno previamente inscrito, no podíamos nosotros en ese momento, consideramos, seguir avalando una inmovilización porque se habían inscrito de acuerdo a lo que la ley permitió. Entonces, en ese caso, el tribunal optó por levantar la inmovilización e incluso la advertencia administrativa que se había consignado para avisarle a los terceros del procedimiento a efectos de liberar estas 2 que nacieron dentro de la legalidad. En cuanto a la finca 148.431, se determinó que ella incluso había surgido como parte de un fraccionamiento que se hizo de otra finca y por lo tanto sí había ahí realmente una anomalía que analizar porque la sobreposición sí era total. Esa finca en principio no debía de estar en ese lugar. Entonces, eso sí, mientras o se arregla con un plano catastrado o en caso de una discusión más seria se va a estados judiciales, se mantendría inmovilizada. Y parecido a lo que se aplicó la vez anterior que les acabo de explicar en cuanto a la finca 59.973, si ustedes ven las medidas de las 3 fincas sobrepuestas, eran realmente muy pocas en comparación, perdón, les dije que 20.000 metros, eran casi 30.000 metros cuadrados. Entonces, sobre esa finca se optó por levantar la inmovilización y consignar el aviso catastral, ¿verdad?
¿Para qué? Para que el titular pudiese seguir disponiendo de prácticamente 28.000 y resto metros. No podíamos inmovilizárselos cuando solo tienen 1.000 y resto metros con problemas. Entonces, así también estamos resguardando el tráfico jurídico. Eso en cuanto a las notas de inmovilización, de advertencia administrativa y las notas de aviso catastral. Les traigo también un ejemplo de un voto que fue bastante reciente, es ahora del mes de febrero de este año, el 55-2022, y se encuentra relacionado con las notas de prevención, que es cuando la inexactitud, como ya bien les explicó Guadalupe, se genera fuera del ámbito registral. En este caso en particular, el interesado, bueno, era una sociedad, el representante de la sociedad viene a solicitar la imposición de nota de bloqueo o de nota de prevención sobre 2 fincas que tenía, por cuanto estas 2 fincas eran propiedad de la sociedad, y compareció supuestamente él en un documento público, entiéndase, escritura pública, en este caso particular, a hipotecarlas. Y él lo que argumenta es, hay una escritura pública que sustenta ese testimonio, pero la firma que está ahí no es mía. En su momento, como él pidió nota de bloqueo, el registro le solicita todas las probanzas de que no había matriz, y claro, él no logra demostrarlo porque la matriz sí había. Al final él se da cuenta que la petitoria de él está incorrecta, él lo que tenía que pedir era la nota de prevención. El punto es que para pedir la nota de prevención, entre los requisitos, además de poner una denuncia penal, que él sí había puesto, tenía que presentar una prueba objetiva que le diera al registro la certeza de que estábamos ante un posible fraude extrarregistral. En ese caso, ante el registro, él no logró demostrarlo. Pero una vez que el registro dijo, como usted no me presentó la prueba objetiva, no podemos hacer absolutamente nada y por lo tanto vamos a archivar el expediente. Cuando él impugna esa resolución, aporta copias de un dictamen criminalístico grafoscópico que se había emitido dentro del proceso penal. Lo que sucede es que el registro, en este caso, en el registro inmobiliario, no existe la figura de la revocatoria, solo de la apelación. Entonces, a pesar de haber aportado esa prueba, no se es enviado al tribunal. En este caso, el tribunal solicitó que se le presentara copia certificada porque eran simples e incluso nos aportó uno de los originales que había dado el perito. Y en ese documento fue muy interesante porque el perito sostiene de forma contundente que la firma que consta en la escritura pública no es hecha realmente por el representante. Ahí hace toda una serie de análisis y fue muy interesante porque implicó incluso la valoración de no letra castellana, sino letra, perdón, no recuerdo el nombre, asiática, de los signos asiáticos que utilizan en el mandarín para escribir. Incluyó ese tipo de análisis y efectivamente él lo dijo, se concluye de forma contundente que la firma no fue hecha por él. Entonces ya tenemos prueba efectivamente de que esa persona no firmó, de que tiene razón y de que estamos en presencia de un fraude extrarregistral. Entonces, en este caso, nosotros sí pudimos valorar la prueba que el registro no tuvo oportunidad. Y si bien es cierto, el reglamento de organización del registro inmobiliario no incluye este tipo de peritajes como prueba, como bien ya lo señaló la doctora, nosotros en el tribunal, una situación que incluso ha sido acogida por el registro, esa lista que viene ahí enumerada no es numerus clausus,
Porque lo que se indica es, por ejemplo, cuando se haya hecho un cotejo administrativo y se vea que realmente hay una diferencia entre el testimonio y la matriz, o, por ejemplo, en caso también de que estuviéramos hablando de agrimensura, ¿verdad? Que lo que consta en el plano no coincide con lo que está en el protocolo del agrimensor, pero no indica este tipo de cosas, pero sí por las situaciones que se han dado, se han aceptado otro tipo de pruebas, como por ejemplo que la persona ya estaba fallecida cuando se hizo, como por ejemplo que la persona se encontraba en estado de coma en un hospital cuando se hizo los traspasos, e incluso esta nueva circunstancia que aceptamos de que nos den un peritaje que nos diga, emitido dentro del Poder Judicial, que nos diga que esa persona realmente no firmó ese documento. Obviamente, al existir matriz, aunque la matriz tenga un problema, ¿verdad? Como es una firma falsa, no podíamos nosotros, tuvimos que avalar a la posición del registro de que no aplicaba la nota de bloqueo, pero sí indicamos que iba a mantenerse la nota de prevención, por cuanto recuerden que estas medidas cautelares, la nota de prevención viene a coadyuvar con el Poder Judicial, porque sabemos que es más rápida la sede administrativa, mientras que hay todo un organismo, ¿verdad? Un engranaje un poco más pesado a nivel jurisdiccional que puede hacer que las medidas cautelares que ellos envíen entren cuando a veces puede ser ya demasiado tarde. Entonces nosotros coadyuvamos, señores del Poder Judicial, mientras ustedes tramitan conforme a sus procedimientos, nosotros cautelamos. Y esa cautela se impuso por 1 año. Entonces, la nota de prevención se mantendrá por 1 año mientras ingresa la tutela jurisdiccional, ¿verdad? La importancia que tenemos siempre de colaborar entre instituciones para protección de los usuarios. ¿Okay? Y finalmente, este es un voto un poquito anterior, pero también de época reciente, el voto 41-2016, que es un voto que podríamos decir que cuando fue emitido por el Tribunal Registral, se adelantó un poco a su época. En este voto se presentó una denuncia porque se había hecho el traspaso de 2 propiedades. La denuncia fue puesta incluso por el notario. Y el notario lo que argumenta es que él el expediente, él puso la denuncia en el año 2009, en marzo del año 2009, y él viene y dice, vea, yo en agosto del 2008 presenté una denuncia ante el OIJ por el extravío de boletas de seguridad y papel de seguridad. Y ahora, meses después, más de 6 meses después, viene y aparece en el registro un documento que dice ser hecho por mí, utilizando el papel que reporté extraviado y la boleta que reporté extraviada ante el organismo de investigación judicial, donde se traspasan esas 2 propiedades. Y yo no lo hice. Además, la información de la escritura no coincide con la información del notario. El último documento otorgado por el notario había sido en diciembre del 2008 y esta escritura decía que se había otorgado en marzo, el 2 de marzo del 2009. Y además decía que se había hecho en el protocolo número 2 del notario y el notario tenía en uso el protocolo número 1. A todas luces, no había una matriz que sustentara ese testimonio. O sea, lo que existía era un testimonio, punto, pero ese traspaso nunca realmente había nacido a la vida jurídica. Obviamente, el registro había estado tramitando el documento, porque como bien lo indicó la compañera, no va a cuestionar la fe pública del notario. Venía en papel de seguridad y venía en boleta de seguridad. Y obviamente aquí hubo una falencia en el notario. ¿Cuál? Él fue al organismo de investigación judicial a reportar el extravío, pero no lo hizo ante el registro. Y él está obligado, no solo por la ley sobre inscripción de documentos en el registro público, que le da 3 días al notario para ir a reportarle al registro el extravío de la boleta, sino que además el artículo 143 del Código Notarial le impone a los notarios una sanción de hasta 1 mes cuando extravíe los mecanismos de seguridad como el papel y la boleta y no lo reporte.
Y no lo reportó ni a la dirección de notariado, ni lo reportó al registro, solo al organismo de investigación judicial. Entonces, el registro y la DNN no podían tener ese conocimiento y presumían que todo estaba en orden. ¿Okay? ¿Qué sucedió entonces? En ese caso, tenía el tribunal varias variables interesantes. Primero, se logró corroborar que no había matriz, porque ni siquiera el notario tenía el protocolo 2 en uso. ¿Okay? No existía un tercero registral. El traspaso se le hizo a un interesado, y un traspaso espurio a todas luces, ¿verdad? E incluso este fue el interesado que cuando el registro inmovilizó, esta persona que había recibido las fincas de una escritura sin matriz, fue el propio que apeló y dijo, no, vean, aquí no se han apersonado los titulares anteriores. Y entonces, si a ellos no les importa, aquí no hay ningún problema, levánteme las cautelares y déjeme a mí ir siguiendo. Si lo analizamos desde ese punto de vista, pues no sé, pero parece irónico que el adquirente de un documento que no tenga matriz se atreva a venir a apelar y a discutir que le liberen las propiedades para él seguir disponiendo de ellas. No sé, me parece demasiado cínico, pero en fin. No teníamos un tercero registral, él no dispuso, no hubo alguien que le comprara o le hipotecara a él o alguna situación así. Entonces, esa era otra variable importante. Entonces, el tribunal en su momento hizo todo un análisis basado en los principios registrales, el del tracto sucesivo, legalidad, publicidad, legitimación, rogación, y usando el análisis del tercero registral, se indicó que esta persona a todas luces no podía tener buena fe. Entonces, no tenía un tercero registral que tutelar. Entonces, en ese momento, el tribunal tomó la decisión, como bien lo ven aquí, de retrotraer la información, o sea, anuló de alguna forma esa inscripción espuria, la anuló y ordenó devolver la propiedad a su estado original previo a la inscripción de ese documento. Sí mantuvo, porque habían ciertas anotaciones judiciales, mantuvo las anotaciones judiciales, ¿verdad? Y además le ordenó al registro que pusiera en conocimiento de la Dirección Nacional de Notariado la omisión del notario de no haber comunicado a cada institución la pérdida de los mecanismos de seguridad, porque si él lo hubiese hecho, el documento ni siquiera se hubiera inscrito, inmediatamente se hubiera paralizado, alegando que esa boleta y ese papel no se podían usar en razón del extravío reportado. Entonces, también un poco, en este caso, digamos que la impericia del notario al reportarlo solo en un lugar y no en las instituciones pertinentes, hizo que el documento se inscribiera en vez de que se paralizara, ¿verdad? ¿Por qué traigo a colación este voto? Porque este voto fue emitido en febrero del año 2016. Y en agosto del año 2018 es cuando se promulga la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria, que entra en vigencia el 22 de octubre del 2018, que viene justamente a replicar básicamente lo que aquí se indica, como ya lo indicó la compañera, y le dice, ok, si no tiene matriz y no hay tercero registral, el registro puede cancelar el documento inscrito o presentado a grandes rasgos. Y si hay un tercero registral, ya no podemos afectar sus derechos, le corresponde dilucidar quién tiene un mejor derecho a la sede jurisdiccional, pero le ponemos el bloqueo que inmoviliza la finca para que nadie lo pueda utilizar. Entonces, este voto, como les dije al inicio, se adelantó a su época por 2 años, a lo que después la ley contempló. Y un poco así se ha ido viendo. Y si ustedes ven, es muy interesante porque las medidas cautelares realmente, ¿qué vienen a hacer? A garantizarle a las personas que si ven una medida cautelar, ellos sepan que hay alguna situación particular con la propiedad que tiene que ser revisada. Tal vez no siempre será una situación anómala,
Por ejemplo, un aviso catastral se puede poner cuando se demuestra que la finca, por ejemplo, no se ajusta a su plano. Y puede ser porque la finca es más pequeña porque está mal medida. Entonces lo que hay que hacer es un plano nuevo y poner la verdadera medida de la finca, que incluso es más grande. Si ustedes ven, eso no es un perjuicio, es más bien ganar en la exactitud del titular para que su finca esté gráfica y jurídicamente coincidente, ¿verdad? Entonces no necesariamente las medidas son malas. Cuando hay una situación, sí, que pueda tener una inexactitud por detrás, que sea irregular o anómala, entonces es una advertencia a los terceros para que, digamos así, pongan más atención y cuando hagan los movimientos, los hagan con pleno conocimiento y no se genere un tercero registral, porque yo ya estoy adquiriendo sabiendo que tengo que atenerme a las resultas de lo que finalmente se dicte en la sede jurisdiccional. ¿Okay? Y realmente este era un poco el aporte sobre la influencia y los beneficios que ha traído la actividad del Tribunal Registral Administrativo en materia inmobiliaria. Muchas gracias.